Mi primo me pidió prestado mi auto para trabajar como taxista, pero cuando lo chocó, vino a decirme que yo debía pagar todo por ser mi responsabilidad. Le dije, siempre te he apoyado, pero este día aprende a caminar entre tus ruinas. Nací y crecí en Texas, en un barrio donde el calor se pega a la piel y la gente se saluda con un qué onda aunque no se conozca, y donde la familia es el pegamento y, al mismo tiempo, la dinamita. Vivo en un apartamento modesto al sur de la ciudad, con vista a un estacionamiento donde cada tarde se forma una alfombra de carros polvosos y perros que ladran a cualquier ruido. Trabajo de lunes a sábado en un almacén que mueve cajas todo el santo día, y mi tesoro más grande, sin exagerar, es mi carro, un Toyota Corolla del 2014, pagado a punta de desvelos. Con asientos ya vencidos y un llavero barato que me regaló mi hermana cuando por fin quité el último pago. No es ningún lujo, pero es mi independencia, mi manera de ir a trabajar, de visitar a mi mamá los domingos, de escaparme a la taquería que abre hasta tarde cuando el alma pide algo caliente. Ese carro es mi lugar, mi espacio, mi única cosa realmente mía en este país donde todo te lo cobran y nada te lo perdonan. Mi primo, el más chico del lado de mi tía Rosa, apareció en mi vida adulta como aparecen los problemas, primero con una sonrisa, luego con una historia triste, y al final con la mano tendida pidiendo algo. Es de esos cabrones que siempre prometen que ahora sí ya, que ya aprendieron, que esto es lo último, y uno, por pendejo o por corazón, abre la puerta y le sirve un café. Le di chance varias veces, no lo niego. Cuando recién llegó a Estados Unidos, lo llevé a entrevistas, le mostré cómo moverse por la ciudad, lo dejé dormir en mi sala una temporada que se alargó como chicle, y más de una vez le presté dinero que nunca regresó. Pero soy familia, y crecimos con esa idea de que la sangre jala, de que la familia se cuida aunque a veces te muerda la mano. Así que cuando me pidió el carro nomás para unas horas, según él para probar suerte haciendo viajes con una aplicación, dudé, lo vi a los ojos y vi ese brillo de vendedor de humo. Dijo que lo iba a cuidar como oro, que era cosa de un rato, que él se hacía cargo de la gasolina, que todo bien. Le expliqué con calma que mi seguro es sencillo, que no cubre a cualquiera, que esas cosas de manejar gente por dinero son otro pedo, que no es lo mismo llevar a tu abuela al mercado que meterte a trabajar de chofer. Él levantó las manos, juró por la memoria de mi abuelo que iba a ser responsable, y me soltó su encanto de siempre. Me ganó la costumbre de decir que sí para no pelear, me ganó la familia, me ganó la maldita costumbre de pensar que a lo mejor esta vez sí. La tarde que se llevó el carro me quedé inquieto, dando vueltas en el apartamento, barriendo un piso limpio, revisando el teléfono cada 5 minutos como si eso fuera a traerlo de regreso. Me mandó un mensaje con un todo bien, primo, que sonaba a nada. Después me quedé dormido en el sillón con la televisión haciendo ruido de fondo, y alrededor de la madrugada el celular me taladró la oreja con esa vibración que uno reconoce como mala noticia. Contesté con la boca pastosa y lo primero que escuché fue su voz quebrada, medio en llanto, medio en excusa, que un loco se le metió, que la luz estaba rara, que el pavimento estaba resbaloso, que él no tuvo la culpa. Yo me senté, puse los pies en el piso frío, y sentí esa pesadez en el pecho que te avisa que el día ya se fue a la chingada aunque apenas está empezando. Me dijo que el frente del carro quedó feo, que la defensa, que el cofre, que quién sabe qué más. Hablaba rápido, mezclando disculpas con acusaciones, como si al mismo tiempo me pidiera perdón y me señalara. Lo único que le pedí fue que me dijera dónde estaba, y colgué para ponerme unos pantalones y agarrar las llaves de repuesto con una rabia que no me cabía en las manos. Cuando llegué a la calle donde se había quedado, ya no había patrullas ni paramédicos, solo el silencio incómodo de la madrugada y la sombra de mi carro herido estacionado de lado, con el frente aplastado como si le hubieran dado un puñetazo gigante. Lo rodeé despacio, mirando el faro roto, el capó torcido, el olor a radiador y a plástico quemado que se pega en la garganta. Mi primo estaba recargado en la banqueta con cara de santo apaleado, y cuando me vio me soltó de golpe una historia que ya traía ensayada, que el otro se le atravesó, que él venía bien, que las cosas pasan, que lo bueno es que él está bien, y que, pues, ni modo, que como el carro es mío, a mí me iba a tocar cubrir todo porque así funcionan las cosas. No sé si fue la manera condescendiente en que dijo así funcionan las cosas,
como si me estuviera dando una clase de lógica, o si fue el recuerdo de cada favor que le hice sin recibir un gracias. O si fue la imagen de mis horas extras hechas pedazos en ese cofre doblado, pero algo en mí se incendió. Sentí como me subía la sangre a la cara y me escuché hablando con una claridad fría, sin gritos, sin temblores. Le dije, y lo recuerdo palabra por palabra porque lo saboreé como cuchilló, que siempre lo había apoyado, que siempre le abrí la puerta, que siempre le creí sus malditas promesas, pero que ese día, justo ese día, le tocaba aprender a caminar entre sus ruinas. Lo dije así, sin adornos, mirándolo fijo, y vi cómo se le borraba la cara de víctima y le aparecía la cara real, la del tipo que pensó que iba a salirse con la suya. Se puso a hablar de la familia, que mi tía siempre dice que la familia es primero, que como me atrevo a dejarlo solo, que él no tiene de dónde, que yo soy el mayor y que a mí me corresponde, que el carro es mío y que, por lo tanto, la bronca es mía. Me dio risa, no de chiste, sino de cansancio, una risa amarga que me raspó la lengua. Le contesté que si la familia es primero, entonces que vaya con su mamá a pedirle que le pague el desmadre, que yo no voy a poner un centavo, que yo ya me cansé de cargar con la flojera ajena. En ese momento sacó el teléfono, me quiso mostrar unos mensajes para hacerme ver que yo sabía, como si eso me obligara a algo, pero yo ya estaba del otro lado de esa puerta. Ya no quedaba espacio en mí para su culpa puesta sobre mis hombros. Tomé fotos de mi carro por todos los ángulos con manos que me temblaban de coraje, no por gusto ni por gusto de pleito, sino porque en este país si no tienes pruebas te comen vivo y yo no iba a dejar que me comiera nadie más. Mucho menos un cabrón que lleva años creyendo que el mundo le debe algo por existir. Esa misma madrugada, de regreso en el apartamento, me senté a la mesa con los codos clavados en la madera y el teléfono al lado, mirando las fotos del carro como si fueran radiografías de un cuerpo querido. El silencio de la hora me dejó escuchar mis propios pensamientos, y ahí, entre el zumbido del refrigerador y un vecino que puso música bajita, se formó una decisión que no tuve que escribir en ningún lado por lo clara que quedó. No iba a pagar su desastre. No iba a taparle otra cagada. No iba a permitir que con la bandera de la familia me encajaran una deuda que no me corresponde. Y si se ponía pesado, si me intentaban dar la vuelta con chantajes, si venían con gritos o con lágrimas, iba a responder con la misma fuerza con la que me han cobrado cada maldito recibo desde que vivo aquí. Esa noche me acosté tarde, con la cara caliente y las manos frías, y me dormí pensando que a veces la única manera de cuidar a la familia es ponerles un alto tan claro que resuene por toda la casa. Al día siguiente, cuando las luces del amanecer aún estaban tímidas, empecé a sentir la vibración del teléfono con mensajes que olían a bronca. Mi tía escribió que qué clase de persona soy, que su hijo llamó llorando, que yo lo dejé tirado como a un perro, que me iba a arrepentir. Mi primo, cambiando el tono, mandó una cadena de mensajes con la típica mezcla de perdón, primo, ayúdame y no seas culero, es tu responsabilidad. Yo, con el café amargo y los ojos hinchados, respiré hondo y respondí solo una cosa, que ya le había dicho todo en la calle, que lo sostengo, que no voy a pagar nada. Y que por primera vez desde que cruzamos esas fronteras invisibles que nos separan, iba a dejar que sus actos le cobren a él. Cerré el chat. Me puse las botas, y salí a trabajar con el estómago revuelto pero con la cabeza firme. En el camino, mientras el cielo se abría paso sobre las azoteas, me prometí que esta vez no iba a flaquear, que si tocaba ser el malo, iba a hacerlo con todas las letras, y que si el mundo quería prenderse fuego, por lo menos no iba a ser con mi gasolina. Actualización 1. Pasaron apenas 2 días después del choque y ya todo se había convertido en un circo familiar. Yo todavía estaba lidiando con el golpe de ver mi carro parado frente al taller, con el cofre levantado como boca rota, cuando mi tía Rosa me llamó hecha una furia. No me sorprendió, porque apenas unas horas antes había visto cómo mi primo salió con cara de mártir de la escena, seguro de que alguien más iba a cargar con su desastre. Mi tía empezó a gritarme sin siquiera saludar, con esa voz chillona que le sale cuando siente que su hijo es intocable. Dijo que cómo era posible que yo dejara tirado a su muchacho, que como no entendía que la familia estaba primero, que a los primos no se les daba la espalda.
Mientras hablaba, yo miraba por la ventana del apartamento el mismo estacionamiento polvoso de siempre y me mordía la lengua para no colgarle. No me quedé callado. Le respondí que si la familia estaba primero, entonces que fueran ellos, los papás, quienes sacaran de su bolsillo para pagar el desmadre que su hijo había hecho. Porque no había ninguna ley escrita que dijera que yo tenía que convertirme en su salvavidas cada vez que él hundía su propio barco. Ella se quedó en silencio unos segundos, como si no hubiera esperado que yo le respondiera así, y después colgó sin decir adiós. Me quedé con el pitido en el oído, con una rabia tranquila, de esas que no gritan pero que pesan. Pensé que tal vez ahí iba a morir la discusión, que mis palabras bastarían para marcar el límite. Pero me equivoqué. Esa misma tarde me empezó a sonar el teléfono con notificaciones de Facebook. Y cuando entré, ahí estaba el pinche show. Mi primo había subido fotos del carro destrozado, tomadas con un ángulo dramático como si fuera una película de desastres. En el pie de foto escribió que yo lo había obligado a usar el carro para trabajar, que él solo quería ayudarme a ganar un dinerito y que ahora yo me desentendía como si nada. Usó palabras como injusto y traición. Los comentarios empezaron a llenar la publicación como cucarachas. Primos lejanos, tías que casi nunca me hablan, vecinos del barrio, todos opinando que pobre de él, que cómo era posible que yo no lo apoyara, que yo tenía la culpa por prestarle el carro. Sentí cómo se me calentaba la sangre leyendo los comentarios de gente que ni siquiera sabía la historia completa. Algunos primos con los que apenas convivo le ponían corazones y palabras de aliento, como si de verdad fuera un héroe caído en desgracia. Otros compartían el post como si fuera un aviso de tragedia. Me dieron ganas de responder, de meterme a escribir toda la verdad, de poner las capturas de pantalla de los mensajes donde él me pedía el carro para trabajar en Uber. De explicar cómo me despertó en la madrugada con su voz de niño llorón, de contar cómo me echó en cara que yo debía pagar. Pero me aguanté. Cerré la aplicación y dejé el teléfono en la mesa, aunque por dentro me hervía la cabeza. No quería convertirme en ese tipo que lava la ropa sucia en público, aunque ya lo estaban haciendo conmigo. La noche siguiente, mientras cenaba solo con un plato de arroz recalentado y pollo seco, recibí otra llamada, esta vez de mi tío. Él no gritó, pero usó esa voz grave y pausada que siempre había usado para que uno sintiera que estaba equivocado sin importar lo que dijera. Me repitió el mismo discurso de que yo estaba siendo egoísta, que en la vida uno debía respaldar a la familia, que el dinero iba y venía pero que la sangre era eterna. Lo escuché sin interrumpirlo, dándole espacio a cada palabra. Cuando terminó, le contesté con calma que no era una cuestión de dinero ni de sangre, sino de responsabilidad. Le dije que yo siempre había estado ahí para su hijo, que lo recibí en mi casa cuando no tenía donde dormir, que lo llevé a entrevistas de trabajo cuando ni sabía manejar, que lo apoyé con billetes que nunca me devolvió. Y que ahora, cuando finalmente tocaba que enfrentara las consecuencias de sus decisiones, lo querían blindar con discursos baratos sobre la familia. El silencio al otro lado de la línea fue largo, y luego mi tío murmuró que yo no entendía nada, que algún día me arrepentiría. Colgó sin despedirse. Esa semana se me hizo eterna. En el trabajo sentía que los minutos caían como piedras, y cada descanso lo pasaba revisando el teléfono con el estómago apretado, esperando encontrar otro post, otro chisme, otra mentira. Y ahí estaban. Mi primo seguía alimentando la narrativa de que yo era un traidor. Decía que me estaba lavando las manos, que lo había usado, que siempre fui un cabrón egoísta. Me dolía más de lo que quería admitir, porque aunque sabía que eran mentiras, la imagen que construía estaba calando en la familia, y en este país donde todos ven la pantalla antes de escuchar la voz. Las mentiras se vuelven verdad más rápido que el aire. Una tarde, al salir del trabajo, me encontré con un mensaje privado de una prima que casi nunca veo. Me escribió que entendía lo que estaba pasando, que sabía cómo era mi primo, que no me preocupara porque tarde o temprano se le iba a caer la máscara. Me alivió leer eso, aunque fue apenas un respiro en medio de tanta mierda. Cerré el teléfono y me prometí que no iba a dejar que este juego me arrastrara. La verdad ya estaba de mi lado, y aunque doliera, aunque me pintaran como el malo, sabía que la realidad iba a terminar alcanzando a mi primo.
Por ahora, me quedaba aguantar los chismes, la cara torcida de algunos familiares, y la presión de sentir que todos me apuntaban. Me repetía a mí mismo, mientras manejaba el carro de la renta que tuve que pedir para ir al trabajo, que el tiempo siempre acaba mostrando quién es quién. Y que este solo era el inicio de la tormenta. Actualización 2. Una semana después de la vergüenza en redes y de las llamadas envenenadas, me vi caminando por el taller con el olor a anticongelante pegado a la nariz y ese zumbido de compresores que hace que todo suene a regaño. El carro estaba ahí, encajonado entre un sedán sin puerta y una camioneta con la panza abierta, y el mío parecía un animal golpeado, con el cofre arrugado como papel mojado y un faro colgando de un nervio de plástico. El vato del mostrador, un tipo flaco con tatuajes en los nudillos y una tabla con papeles, me habló con esa calma de quien ve desgracias todos los días y me soltó que la reparada no iba a ser cosa de poco. Que había daño en la estructura del frente, que el radiador estaba tronado, que el parachoques no servía ni para adorno y que lo más seguro era que, si se ponían finos con los detalles, iban a tener que pedir piezas que tardaban en llegar. Me enseñó las fotos que ellos mismos toman para el archivo, zumba y más zumba sobre las zonas dobladas, y aunque me habló sin malas mañas, cada palabra me cayó como piedra en el estómago. Me sacó un presupuesto con todas esas líneas que parecen idioma aparte y yo lo miré con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por la rabia de pensar cuántas horas de mi espalda levantando cajas se habían ido directo a la basura por la imprudencia de un cabrón que no sabe decir no cuando huele dinero fácil. Salí del taller con las manos frías y me fui directo al estacionamiento a marcarle a mi aseguradora, no para pedir milagros, sino para confirmar lo que ya sospechaba. Me atendió una mujer con voz amable de centro de llamadas, me pidió mis datos, me hizo repetir la historia como si la estuviera grabando para un programa de radio. Y cuando terminé soltó la frase con la que yo ya venía peleado desde antes de marcar, que si mi primo andaba usando el carro para llevar pasajeros a cambio de dinero, mi póliza se volvía una hoja que sirve para abanicar. Porque el uso comercial no estaba cubierto y esas letras chiquitas que uno acepta sin leer te parten la madre. Cuando la vida se pone fea. Dijo también que si la aplicación estaba prendida, que si mi primo estaba esperando viaje o ya llevaba a alguien, la responsabilidad se iba a la compañía de la aplicación, siempre y cuando el conductor estuviera aprobado y el vehículo registrado. Le pregunté en seco, no para pelear sino para entender dónde me estaba ahogando, si eso aplicaba aunque el carro no estuviera a nombre del conductor, y me repitió que esas empresas piden que todo esté en regla. Que el seguro, que el registro, que el conductor activo, y que si algo de eso cojea, se hacen pendejos a la primera y te dejan con la bronca en la mano. Colgué con la boca amarga, pensando en la cara de mi primo cuando se llenó la boca diciendo que yo debía pagar porque el carro era mío, como si esa frase fuera un hechizo que me obligara. Esa misma tarde me senté en la mesa del apartamento con la computadora vieja y me metí al portal de la policía para pedir el reporte del choque. No quería sorpresas, quería leer con mis propios ojos qué carajos habían escrito. El documento, lleno de casillas y lenguaje enredado, decía que había un testigo que vio a mi primo cruzar cuando la luz ya no estaba de su lado, que el otro conductor venía en verde, que se escuchó el golpe y que el sedán gris que manejaba mi primo se estampó de frente. No era una novela, pero ahí, en esas líneas secas, estaban las piezas del rompecabezas, el ángulo del madrazo, los restos de plástico, la pintura raspada del otro carro, la trayectoria. Cerré la laptop, me subí al carro rentado y me fui a la intersección. Caminé la esquina como si fuera detective barato, conté pasos entre rayas, miré hacia arriba buscando ojos invisibles, y ahí estaban. Los pequeños domos de vidrio que vigilan el cruce y la cámara de la licorería de la esquina. Entré a la tienda, saludé al encargado, un señor con barriga que olía a tabaco y a café viejo, y le pregunté si su cámara miraba hacia la calle. Me dijo que sí, que todo lo de afuera quedaba grabado, pero que para soltar un video de esas horas necesitaba una orden, que así son las reglas, porque si no cualquiera entra a pedir chisme. Le agradecí sin enojo, entendiendo que este país funciona con papeles y firmas, y me guardé el dato como se guardan las migas cuando uno va siguiendo un rastro. Con ese mapa en la cabeza, marqué a un compañero del trabajo que hace un tiempo me habló de un abogado que lo ayudó cuando un camión casi le parte el hombro en un muelle.
Me pasó el teléfono y, sin pensar demasiado, pedí cita y me presenté al día siguiente con una carpeta gris bajo el brazo. El despacho olía a madera encerada y a aire acondicionado, y el abogado, un tipo de camisa sencilla y mirada de perro viejo, me dejó contar todo sin interrumpirme. Le enseñé las fotos del carro, los mensajes donde mi primo me pedía el carro para trabajar, las capturas de su publicación en la que me pintaba como villano. Y la nota del taller con la lista de piezas como lista de supermercado maldito. El abogado me escuchó con los codos en el escritorio y al final me dijo, con esa mezcla de compasión profesional y experiencia cansada, que lo que traía en la mano no era un problema pequeño. Que era un incendio del tamaño justo para arrasar con alguien que no sabe apagarlo. Me explicó, sin palabras de escuela, que si mi primo se metió a trabajar sin estar cubierto como debe y además se pasó una luz que no le tocaba, el pastel de la culpa se lo iba a comer entero. Y que la aseguradora del otro conductor iba a venir a cobrar hasta el último centavo de lo que gastaran. Me dijo también que no hablara más con mi primo de viva voz, que todo lo hiciera por mensajes de texto, que no borrara nada, que no respondiera a provocaciones, y que él se encargaría de mandar cartas de esas que asustan. Pidiendo que no se pierda ni un segundo de video de las cámaras del cruce ni de la tienda, porque luego, cuando conviene, los videos desaparecen como por arte de magia. Mientras hablaba, yo asentía y sentía algo parecido a alivio y a enojo en la misma dosis, alivio por tener a alguien que supiera navegar este pantano y enojo porque, aun con todo esto, yo seguía sin carro. Sin paz y con una cola de chismes colgándome del cuello. Al salir del despacho, sentado en el carro rentado, abrí el teléfono y entré a la aplicación de la compañía donde mi primo jura que iba a hacer unos viajes. No porque tuviera su contraseña ni porque me creyera hacker, sino porque quería reportar que alguien había usado mi vehículo sin estar autorizado. En el soporte de la aplicación hay un apartado para uso no autorizado y ahí le solté la historia en limpio, con la matrícula de mi carro, la hora del choque, la calle. Y la confirmación de que yo no manejo para ellos ni he dado permiso para que nadie lo haga. Lo hice sin culpa, sin esa vocecita de familia que te dice que no te pases, porque mi primo se había pasado desde el minuto 1. Horas después llegó una respuesta corta, seca como piedra, diciendo que iban a revisar la cuenta relacionada y que cualquier violación a sus reglas podría causar suspensión. Me quedé mirando la pantalla como quien observa el cielo antes de la tormenta, y no pasó mucho tiempo para que empezaran a caer los truenos. Esa misma noche, mi primo me mandó un mensaje con insultos como si fuera un niño al que le quitaron la consola, diciendo que debido a mis chismes lo habían bloqueado, que yo quería verlo hundido, que era un envidioso de mierda. No me desgasté respondiendo. Guardé el mensaje en una carpeta aparte con nombre y fecha, respiré hondo y apagué el teléfono. Al día siguiente, con el café aún caliente y los ojos pegados, me llamó una ajustadora que representaba al otro conductor. Su voz sonaba como una regla, todo en orden, todo con casillas, y me preguntó si confirmaba que el que manejaba era mi primo, si podía dar su dirección y su teléfono. Y si estaba al tanto de que el reporte señalaba que el carro que chocó se había metido con la luz en contra. Le dije que sí sobre lo primero, que sí podía darle su contacto, y que sobre lo último no iba a discutir, que si tenía que hablar con alguien, que hablara con mi abogado, y le di la información del despacho. No fue valentía, fue estrategia. No iba a regalarle ni un sí ni un no a nadie que pudiera usarlo en mi contra. Colgamos en buenos términos, y en esa media hora de silencio que siguió sentí por fin que mi lado del tablero empezaba a tener piezas que se movían. Mi tía, claro, no aguantó sin meterse y volvió a llamar, esta vez ya no gritando, sino con esa voz de tragedia que saca cuando quiere que uno se sienta el peor humano del planeta. Dijo que su hijo estaba desesperado, que yo lo había dejado sin trabajo, que ahora como iban a pagar la renta, que su esposo no estaba bien de la espalda, que la vida es dura y que entre familia no se hacen esas cosas. Le contesté, cansado pero firme, que su hijo estaba cosechando su propia cosecha, que yo no había inventado las reglas de las aseguradoras ni las luces de tráfico. Que si él prendió la aplicación y se metió a trabajar sin papeles en regla, el que jodió la situación fue él. Me dijo que yo era un desalmado, que me iba a castigar la vida, y cuando colgó me quedé con el corazón latiéndome en la garganta, no por miedo.
sino por la furia de saber que algunos prefieren tapar el sol con un dedo antes que admitir que su muchacho metió la pata hasta el fondo. Los días que siguieron fueron una mezcla rara de rutina y guerra silenciosa. En el trabajo, cargaba cajas y pensaba en el cruce, en la cámara de la tienda, en la carta del abogado, en la aseguradora del otro conductor afilando lápices. En casa, hacía listas que no escribía, mentalmente, de todo lo que tenía que guardar, capturas de pantalla, mensajes, recibos del taller, el correo del soporte de la aplicación, la llamada con la ajustadora. Imprimí todo en la oficina de un vecino que tiene impresora y lo metí en fundas de plástico, no por exagerado, sino porque ya había aprendido que en este país ganan los que guardan papeles y yo no iba a volver a pararme frente a nadie con las manos vacías. Bloqueé a mi primo en redes para no ver su basura y dejé que me llegaran solo sus mensajes directos, esos que cada vez venían con más veneno y menos cerebro, perfectos para guardarlos y enseñarlos si se ofrecía. La venganza, si se le puede llamar así, no fue un plan malvado con música de película, sino una suma de decisiones chiquitas tomadas sin temblar, no pagar ni un centavo de su cagadero, no discutir en público. Llevar todo escrito, empujar a que se prendieran los focos correctos en las oficinas correctas y dejar que la propia bola de nieve que él lanzó le cayera encima. Había noches en que me costaba dormir, no por culpa, sino por el peso de la espera. Me acostaba y escuchaba la ciudad desde la ventana, el rumor de los carros, el aullido lejano de una sirena, y me repetía que el tiempo tiene un modo cabrón de poner cada cosa donde va. Y que si había algo que yo podía hacer además de esperar, era no mover ni un dedo para rescatar a alguien que ya me había ahogado demasiadas veces. En ese silencio se asentó la calma rara de quien ya no corre detrás del incendio, sino que observa como el que juega con fuego aprende, por fin, que quemarse duele. Actualización 3. 3 semanas después del accidente, cuando ya había pasado el primer escándalo en redes y los chismes en la familia parecían calmarse, llegó el golpe que todos estábamos esperando pero que mi primo se empeñaba en negar. La aseguradora del otro conductor movió ficha y metió reporte formal, no solo para reparar el daño del carro contrario, sino también para cubrir los gastos médicos que el otro conductor dijo haber tenido por el choque. Fue entonces cuando la tormenta que yo había predicho empezó a rugir con toda su fuerza. El abogado me llamó una mañana de sábado, mientras yo estaba barriendo el piso del apartamento, y me explicó que los papeles ya estaban en camino y que lo más seguro era que pronto tocaran la puerta de mis tíos. Porque al ser mi primo el conductor en el momento del choque, la responsabilidad iba directamente contra él. Escuchar eso no me dio alegría inmediata, no fue que saltara de gusto, pero sí sentí una calma fría, esa tranquilidad de saber que la verdad, por más que intenten maquillarla, siempre encuentra la forma de salir a relucir. Esa misma tarde mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue mi tía, con su tono de reproche que ya se había vuelto costumbre, diciéndome que cómo podía permitir que su hijo cargara con todo, que por qué no intervenía. Que si yo presentaba un escrito ante la aseguradora diciendo que le había prestado el carro, las cosas se arreglarían. Yo escuchaba sus palabras como quien oye llover afuera, sin sentir ya el mismo efecto. Le contesté que claro que lo había prestado, pero que eso no me convertía en responsable de la manera en que él lo usó, que yo le había advertido, que le dije que no estaba cubierto, que no era un juguete. Y que aún así decidió meterse en aguas profundas sin salvavidas. Mi tía rompió en llanto, dijo que no entendía cómo yo podía ser tan frío, que me iba a arrepentir, que mi primo era como un hermano menor para mí y que si caía, yo caería también. Le respondí, con la voz firme aunque por dentro temblara de rabia, que si caía era porque cavó su propio hoyo, y que yo ya no iba a meter las manos por alguien que siempre se las arregla para arrastrarme a su desastre. Esa misma noche, mientras intentaba distraerme con la televisión, me llegó un mensaje largo de mi primo. No era una disculpa, sino una declaración de guerra disfrazada de súplica. Decía que la aseguradora lo estaba acosando, que ya le habían enviado cartas exigiendo comparecer, que yo tenía que presentarme con él porque el carro estaba a mi nombre y que si no lo hacía, el problema se iba a volver mío tarde o temprano. Mezclaba insultos con súplicas, como si al mismo tiempo quisiera doblarme el brazo y tocarme el corazón. Decía que yo era un cabrón desleal, que lo estaba dejando solo como un perro en la calle,
y al mismo tiempo me pedía que pensara en la familia, que no dejara que el apellido se manchara. Que todo se podía resolver si yo cooperaba. Guardé ese mensaje junto a todos los demás, en esa carpeta de pruebas que cada vez se llenaba más, y lo dejé sin respuesta. Aprendí que a veces el silencio pesa más que cualquier grito, y que no responder era también una forma de marcar mi territorio. A los pocos días, mi abogado me informó que la aseguradora del otro conductor había solicitado una revisión detallada de los hechos y que en ese proceso se había descubierto que mi primo, además de no tener autorización para usar mi carro en la aplicación, ni siquiera tenía la licencia adecuada para trabajar como chofer. Esa información cayó como bomba en casa de mis tíos. Me enteré porque mi madre, que no suele meterse, me llamó con tono preocupado. Dijo que mi tía Rosa había ido a llorarle, diciendo que yo estaba dejando que su hijo se hundiera, que lo estaban persiguiendo como si fuera un criminal, que la familia se estaba rompiendo por mi culpa. Mi madre, que siempre ha tratado de ser mediadora, me pidió que pensara bien, que a veces es mejor perder un poco de dinero que perder la unión familiar. Yo respiré hondo, cerré los ojos y le respondí que lo que estaba en juego no era dinero, que ya no se trataba de pagar o no pagar, sino de que él aprendiera, por primera vez en su vida, a enfrentar el peso de sus acciones. Mi madre se quedó callada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que yo no iba a dar marcha atrás. Las semanas se volvieron una rutina extraña. En el trabajo, cada que levantaba una caja o recorría el pasillo con el montacargas, pensaba en el papeleo que avanzaba en los escritorios de la aseguradora, en los correos que volaban entre abogados, en las citas que pronto vendrían. En casa, los mensajes de mi primo se volvían más oscuros, más cargados de resentimiento. Hubo uno en particular que me hizo apretar los dientes. Decía, con todas sus letras, que yo era un traidor, que lo estaba entregando a los lobos, que un día me iba a arrepentir de haberle dado la espalda. Y yo, con la calma de quien ya no tiembla, le respondí con las mismas palabras que aquella noche frente al carro destrozado, que yo ya lo había apoyado demasiado, que siempre había estado ahí. Pero que esa vez le tocaba aprender a caminar entre sus ruinas. Al escribirlo, sentí algo parecido a satisfacción, no porque fuera cruel, sino porque estaba reafirmando la decisión que tantas veces intentaron tambalearme. Cuando la aseguradora finalmente mandó notificación formal a la casa de mis tíos, el escándalo fue inevitable. Los vecinos vieron al mensajero dejar el sobre grande con letras que nadie quiere recibir, y pronto la historia corrió como pólvora. Mi tía me volvió a llamar, pero esta vez ya no hubo gritos, sino un silencio largo seguido de un susurro cargado de veneno. Dijo que yo había destruido a su familia, que mi primo no iba a poder levantarse de esto, que era mi culpa por no haber evitado que las cosas llegaran tan lejos. Yo, cansado pero firme, le contesté que no era mi culpa, que cada quien se hace cargo de lo que siembra, y que su hijo había sembrado irresponsabilidad desde el día en que creyó que podía usar mi carro como si fuera suyo. Ella colgó, y en ese clic seco sentí que la línea que nos unía como familia se rompía para siempre. A partir de ahí, decidí no contestar más llamadas ni mensajes de mis tíos. Todo lo que llegaba de ellos lo guardaba como parte del ruido que rodea a un problema mayor. Dejé que el proceso legal siguiera su curso, confiando en mi abogado y en la pila de pruebas que había reunido. Mientras tanto, cada vez que pasaba por el taller y veía mi carro aún estacionado, sentía una mezcla de tristeza y de coraje, pero también de convicción. Era el precio de no doblarme, de no caer en el mismo círculo de siempre. Y aunque doliera, sabía que, tarde o temprano, la vida se iba a encargar de poner a mi primo de rodillas frente a las consecuencias que tanto tiempo había evitado. Actualización 4. 2 meses después, cuando el calor pegaba como ladrillo y la ciudad olía a asfalto recalentado, el asunto dejó de ser un chisme de Facebook y se volvió un problema con nombre, sello y firmas. El abogado me avisó que la aseguradora del otro conductor ya había presentado su paquete de reclamaciones con todo y presupuesto médico, facturas de reparación y esas cartas donde te enumeran cada dolor como si fuera un recibo del supermercado. No hablaban de centavitos, hablaban de una suma bien pesada que, según sus cálculos, recaía sobre el que iba manejando mi carro esa noche, y ese era mi primo. Yo no era parte del pleito como responsable,
pero me tocaba estar disponible para dar documentos y confirmar datos, así que me senté con mi abogado a revisar cada mensaje, cada foto, cada puntito de esa cronología que construimos desde la primera madrugada. Él dijo que esto ya había pasado del terreno de la vergüenza familiar al terreno de los hechos, y que en ese terreno las lágrimas no cuentan, cuenta lo que puedes probar. Me habló de una mediación obligatoria que se venía, me explicó que probablemente el otro conductor iba a pedir una cantidad que a mi primo le iba a saber a veneno, y que si no aceptaba, el caso caminaría hacia una audiencia más formal donde todo se revisa con lupa. Yo escuché con calma, no porque me diera igual, sino porque la rabia ya había dejado de ser fuego para volverse piedra. Mientras los papeles corrían, la vida de mi primo empezó a desmoronarse con el ruido lento de una casa vieja. La aplicación donde hacía viajes lo tenía bloqueado por el reporte que yo metí, y como buen terco buscó otro camino sin entender que ya no era cuestión de dónde, sino de cómo. Intentó hacer repartos con el carro de un amigo y terminó con una multa porque traían las placas vencidas. Me enteré por el berrinche de mi tía que me llamó llorando y echándome la culpa como si yo fuera el agente que paró ese coche. Consiguió chambitas de un día en obras donde pagan en efectivo, pero por cada dólar que entraba, salían 2 en deudas y el hueco se le hacía más hondo. Me mandó un mensaje pidiéndome que por lo menos lo ayudara con un colchón, que la espalda se le estaba matando en el sillón de la sala, que no estaba durmiendo bien. Le respondí que no, y no fue por gusto de verlo sufrir, fue porque esa ayuda chiquita siempre termina sirviendo para que no enfrenten la chingadera grande. Mi tía revivió el coro de la familia es primero y yo ya ni discutí, colgué y me serví un café amargo, pensando que hay gente que confunde amor con impunidad. En medio de ese desmadre, yo hice lo que tenía que hacer para seguir con mi vida. Fui a una agencia de carros usados y me senté con un vendedor con sonrisa de póker a hablar de financiamiento. No fui con aires de grandeza, fui con mi carpeta de recibos de pago, con mi historial medio golpeado por la vida, con esa mezcla de orgullo y necesidad que se te nota aunque no digas nada. Puse un enganche que me dolió más que un golpe en la costilla y salí con un carro modesto, de esos que no voltean cabezas pero prenden a la primera. El pago mensual me quedaba justo, no me sobraba casi nada, pero al menos volvía a tener cómo ir a trabajar sin depender de nadie. La primera vez que lo manejé hasta la casa de mi mamá, respiré hondo y sentí una paz chiquita, de esas que duran lo que tarda un semáforo. No era alegría, era alivio, la simple tranquilidad de tener volante en las manos y un camino que ahora iba a cuidar como si fuera un hijo. Llegó la mediación un jueves de esos que ya huelen a cansancio, y aunque no nos sentaron cara a cara, el intermediario nos fue pasando mensajes como si estuviera cargando cubetas de agua entre 2 casas en llamas. Del lado del otro conductor venían datos, hojas, números escritos con letras bien claritas y una postura firme, su cliente había sufrido, su carro había sufrido, y alguien tenía que pagar. Del lado de mi primo, al principio hubo bravuconería, como si todavía estuviera actuando para la tribuna de Facebook, luego hubo nervio, y al final hubo súplica. Propusieron una cantidad que sonaba a burla comparada con lo que estaba sobre la mesa, y cuando el mediador les recordó el video de la tienda que mi abogado había pedido preservar, el reporte del cruce, los mensajes donde mi primo admite que estaba trabajando sin estar cubierto, se desinflaron como globo de feria. Yo no abrí la boca más que para confirmar que el carro es mío y que no autorizo su uso comercial, y cada que me tentaba la gana de soltar un discurso, miraba a mi abogado y me acordaba de su consejo, menos palabras, más papeles. La mediación terminó sin acuerdo porque el lado de mi primo no podía ni siquiera prometer una primera cuota, y el asunto se enfiló hacia la siguiente estación, esa donde ya no haya ver si sino así será. Fue en esa misma semana cuando mi primo apareció en mi puerta con la cara pálida y las manos temblando, como si el mundo le hubiera pasado factura de golpe. Tocó con insistencia, como cuando en la infancia jugábamos a escondernos, y yo abrí porque prefiero mirarle la cara a la gente cuando me va a decir una locura. Entró hablando atropellado, diciendo que no podía con la presión, que las cartas no paran de llegar, que el teléfono suena a todas horas, que lo van a destruir, y que, por favor, que si yo afirmaba que en realidad era yo quien iba manejando esa noche, o que si decía que él traía mi permiso por escrito, o que si firmaba un papel donde constara que yo estaba enterado de todo.
La aseguradora se iba a calmar. Lo dijo así, en una sola bocanada, y yo lo escuché con la paciencia helada de quien ya estuvo en ese teatro demasiadas veces. Le contesté que ni de chiste iba a mentir para salvarle el pellejo, que no iba a perjurar por nadie, y que si me volvía a proponer una pendejada así, me iba a ver obligado a prender otra luz más en este cuarto oscuro. La de la policía. Se quedó callado, me miró con esa mezcla de odio y súplica que solo tienen los que ya no saben a dónde correr, y soltó la frase de siempre, que yo era un cabrón sin corazón. Le repetí, con la misma calma con la que me hago un café, que yo ya lo había ayudado todo lo que se ayuda a alguien, y que hoy, precisamente hoy, le tocaba aprender a caminar entre sus ruinas. Salió dando un portazo flojo, porque ni fuerza le quedaba. A los pocos días llegó una carta gruesa al buzón de mis tíos, la típica con membrete serio que te hace tragar saliva aunque no la abras. Me lo contó un primo lejano que vive en la misma cuadra y que siempre tiene el radar prendido. Decía que, si no había un plan de pago, iban a iniciar con las medidas que la ley permite cuando alguien no cumple con un fallo. En este estado no te cortan el sueldo por cualquier deuda, pero si pueden ir tras lo que tengas en el banco, pueden ponerte un freno en el registro de tu carro. Pueden dejarte en pausa la licencia hasta que demuestres que te hiciste responsable y pueden obligarte a cargar por un buen tiempo con esa póliza de alto riesgo que cuesta como castigo. Yo no canté victoria, porque no me gusta cantarle victoria a la desgracia ajena, pero sí respiré como quien se quita una losa del pecho. Era la vida diciendo, con su tono seco, que la irresponsabilidad no sale gratis. Mi tía, por supuesto, volvió a prender el teléfono como si fuera sirena. Llamó a mi mamá, llamó a mis hermanos, llamó a medio mundo para repetir que yo había condenado a su hijo, que yo podía arreglar esto si tan solo ponía mi nombre en un papel, que me costaba. Ya no me lo dijo directo porque yo dejé de contestarle, pero el mensaje llegaba por todos lados, igualito a los chismes que meten aire en las llamas. Mi mamá, con ese amor que no se le apaga ni en invierno, me pidió que por lo menos me sentara a hablar con mi primo en la casa de ella, que de frente, que sin gritos. Fui, porque a mi mamá no se le dice que no a la ligera, y me senté en su mesa donde de chamaco me daban tortillas calientes y frijoles negros. Mi primo llegó con esa cara de niño castigado que le sale cuando cree que puede ablandarte, y empezó con un discurso que ya se le había escuchado 1000 veces, que va a cambiar, que aprendió, que solo necesita una salida. Le dije que la salida es trabajar, pagar y callarse, que ahora la vida le está cobrando cada vuelta que quiso darse sin pagar peaje, y que no voy a ser yo quien le compre el pase. Se levantó herido, dijo que yo lo quería ver muerto, y se fue pateando el aire. Mi mamá suspiró, me miró a los ojos y no dijo nada, porque tampoco hay mucho que decir cuando la realidad ya lo dijo todo. Para entonces mi abogado me pidió una última cosa, que le enviara cualquier intento de mi primo por moverme del lado de la verdad. Le reenvié los mensajes donde prácticamente me pedía que mintiera, y él respondió con una carta finita, escrita con guantes. Recordándole a la otra parte que cualquier presión para alterar testimonios es una falta que no van a pasar por alto. Después de eso, el tono del otro lado bajó de volumen. Los insultos de mi primo se hicieron menos frecuentes, tal vez porque ya no tenía energía, tal vez porque se dio cuenta de que cada palabra suya terminaba guardada con fecha y hora. Yo, por mi lado, no presumí nada, no subí nada a ninguna red, no expliqué mi punto por milésima vez. Seguí yendo al trabajo, seguí pagando mi carro nuevo al centavo, y cada que pasaba por la esquina del choque, volteaba a ver el poste donde la cámara parpadea como ojo cansado y pensaba que, a veces, la venganza no es un golpe ni una trampa, es simplemente no estirar la mano cuando el que se cae es el mismo que te empujó. El dinero empezó a faltar en casa de mis tíos como falta el aire en una habitación cerrada. Se notaba en los detalles, la camioneta de ellos se quedó un buen rato con una llanta baja, las compras se hicieron más chicas, la risa se volvió más rara en las reuniones, y mi primo, que era de andar presumiendo tenis nuevos, empezó a usar los viejos, sucios, con un agujero en el talón. Me enteré por otro primo que andaba entregando panfletos de noche, que se metió a una bodega a descargar en horarios que le revientan la espalda, que intentó pedir prestado en una casa de empeño y solo salió con vergüenza. No me alegró verlo así, pero tampoco me quebró.
Era la cuenta, era el precio, era el eco de cada no pasa nada que dijo antes de reventar el frente de mi carro. Y cuando por fin me tocaron la puerta con un sobre dirigido a mí, no era para pedirme dinero, era para informarme, con letra clara, que el caso seguía su curso sin mí como deudor, que mis papeles estaban en orden. Que no me iban a arrastrar a una deuda que no es mía. Guardé esa carta en la misma carpeta donde está todo este capítulo de mi vida, cerré el archivero y me hice un huevo frito a la mexicana con un café negro como la noche. Y por primera vez en mucho tiempo me supo a algo parecido a descanso. Esa noche, cuando me metí a la cama y el ventilador movía el aire pesado de ese verano, entendí que mi venganza no había sido un acto espectacular. Había sido el acto más simple y al mismo tiempo más difícil que he hecho en años, decir que no, sostener el no, y mirar a los ojos a quien se aprovechó de mí para decirle que esta vez no, y con esa idea, sin música, sin aplausos, sin que nadie me diera palmaditas, cerré los ojos y dormí como se duerme después de un turno largo, con el cuerpo cansado. Y el alma en paz, sabiendo que lo que viene ya no depende de mí, sino del mismo tipo que tanta vida gastó creyendo que el mundo es un lugar sin factura. Actualización final. 6 meses después de aquella madrugada en que me despertó la llamada de mi primo anunciando el choque, las cosas habían llegado a un punto donde ya no había espacio para más excusas ni para discursos sobre la familia. El caso civil terminó su recorrido con la misma contundencia con la que cae un portazo, y el juez dictaminó que la responsabilidad era de él y que debía pagar los daños al otro conductor. No hubo giros inesperados, no hubo rescates milagrosos, no hubo abogados que encontraran huecos mágicos en el sistema. La realidad fue tan seca como un desierto, él era el que iba manejando, él era el que usó el carro sin autorización comercial, él fue el que se pasó la luz, y por lo tanto, él era el que debía responder. La cantidad que le impusieron sonaba a montaña imposible para alguien que apenas juntaba lo justo para sobrevivir. Y en ese momento se hizo evidente que la vida le estaba presentando la factura que llevaba años acumulando sin pagar. Cuando la noticia corrió por la familia, los primeros días fueron puro drama. Mi tía se encerró en la casa, llorando y llamando a medio mundo para decir que el sistema era injusto, que su hijo era una víctima, que lo habían crucificado por un error. Mi tío, más silencioso, empezó a mostrarse huraño, con la mirada clavada en el piso cada vez que se cruzaba con alguien. Y mi primo, que al inicio se mostraba desafiante y altanero, de pronto empezó a caminar con los hombros caídos, como si la deuda se le hubiera subido físicamente a la espalda. Yo recibí la noticia con una calma extraña. No hubo gritos, no hubo alegría exagerada, no hubo festejo. Solo me senté en la mesa de mi apartamento, abrí la carta donde estaba escrito todo, la leí con el café todavía caliente y pensé que ahí, en esas páginas, se cerraba un ciclo de muchos años. No era solo el choque ni el carro, era todo lo que había cargado antes, los préstamos que nunca me devolvió, las noches en las que lo recibí en mi sala, los favores que siempre parecían multiplicarse. La culpa que intentó ponerme como mochila. Era como si el juez no solo hubiera dictaminado sobre ese caso, sino también sobre la relación entera. La consecuencia más inmediata fue el embargo de su cuenta. No tenía mucho, pero lo poco que guardaba fue congelado y redirigido al pago inicial de la deuda. Después vinieron las trabas para conseguir trabajo formal, porque con una demanda civil encima y sin licencia válida, pocos se arriesgan a contratarte para algo más que trabajos al día. Empezó a depender aún más de mis tíos, quienes ya no sabían cómo sostener el peso de un hijo adulto que nunca quiso aprender a sostenerse solo. Me contaron, por medio de otros primos, que buscó préstamos con intereses altísimos, de esos que terminan siendo cadenas, y que incluso empeñó el poco equipo que tenía. Como un viejo celular y un reloj barato que presumía como si fuera de oro. Cada intento por levantarse terminaba en más deuda, más desesperación, más quejas. Y aunque mi familia intentó arrastrarme de nuevo a esa dinámica de ayúdalo, no seas malo, yo ya no estaba dispuesto a retroceder. Cerré esa puerta con llave y tiré la llave lejos. Mientras todo eso ocurría, mi vida seguía su camino. El carro nuevo, aunque modesto, me llevaba a donde necesitaba sin problemas, y cada pago mensual que hacía era un recordatorio de que, aunque me había costado, yo había sabido moverme para adelante. Empecé a ahorrar de nuevo,
despacito, como quien llena una alcancía con paciencia. Mi trabajo seguía igual de duro, pero al menos tenía la tranquilidad de no cargar con deudas que no me correspondían. En las reuniones familiares, al inicio me miraban raro, como si todavía fueran a señalarme como el villano. Pero poco a poco, cuando vieron que yo seguía firme, que no me doblaba, y que era mi primo el que andaba de rodillas, la narrativa empezó a cambiar. Ya no era yo el traidor, sino el que simplemente puso un alto. Y aunque algunos no lo admitían en voz alta, lo notaba en las miradas, en los silencios, en la forma en que dejaron de defender a mi primo con la misma vehemencia de antes. La última vez que lo vi fue en una reunión en casa de mi madre, un domingo cualquiera. Llegó tarde, con la cara apagada y la ropa gastada, y no me saludó. Se sentó en un rincón, evitándome, y cada tanto lanzaba miradas rápidas que no eran ni de odio abierto ni de arrepentimiento claro. Más bien parecían el reflejo de alguien que se sabe atrapado en una jaula que él mismo cerró. La comida transcurrió con plática trivial, pero en el aire flotaba ese silencio incómodo que solo entiende la familia que guarda secretos. Cuando me levanté para irme, sentí su mirada clavada en mi espalda, pero no dijo nada. Yo tampoco. Era como si ya no quedara nada por hablar, porque las palabras habían sido usadas y abusadas demasiadas veces antes. Lo único que quedaba era el peso de la realidad, ese que no se negocia. A veces, cuando paso por la esquina donde ocurrió el choque, el semáforo todavía me recuerda esa noche. El poste sigue ahí, con la cámara parpadeando, vigilando como testigo silencioso. Cada vez que lo miro pienso que ahí quedó enterrado algo más que un carro. Ahí se acabó la etapa en la que yo era el primo pendejo que siempre decía que sí, el que cargaba culpas ajenas, el que dejaba que lo manipularan con discursos sobre la sangre y la familia. Desde entonces, entendí que la verdadera venganza no siempre es levantar la voz ni planear un castigo elaborado. A veces la venganza más dura, la que más cala, es simplemente sostener un no, mirar al otro a los ojos y dejarlo enfrentar las ruinas que él mismo levantó. Porque no hay peor castigo para alguien como mi primo que verse solo frente al espejo de sus decisiones, sin nadie a quien culpar, sin nadie que le extienda la mano para sacarlo del hoyo. Hoy, 6 meses después, vivo con menos ruido en la cabeza. Todavía me llega de vez en cuando algún comentario envenenado de mis tíos, todavía hay familiares que creen que fui cruel, pero a mí ya no me duele. Me levanto cada mañana, manejo mi carro nuevo al trabajo, pago mis cuentas y regreso a mi apartamento con la conciencia tranquila. Mi primo, en cambio, sigue atrapado en un círculo de deudas, de promesas rotas y de reclamos. Y aunque suene duro, cada vez que escucho de él, cada vez que me cuentan que anda batallando, recuerdo la frase que salió de mi boca aquella madrugada y que se volvió la línea que divide todo lo que vino después. Le toca aprender a caminar entre sus ruinas.